El edificio Harrison se alzaba sobre el horizonte de Chicago como una aguja de acero reluciente, sus 40 pisos de cristal y ambición reflejando las luces de la ciudad. A medianoche, se suponía que el edificio estaba vacío, salvo por los guardias de seguridad y los equipos de limpieza que se movían como fantasmas por sus pasillos. Michael Harrison estaba solo en su oficina del ático, su traje a medida arrugado por otro día de 18 horas. A sus 36 años, había construido un imperio multimillonario, pero esa noche se sentía vacío. La ciudad se extendía debajo de él, millones de luces parpadeando como estrellas caídas, pero todo lo que podía ver era el reflejo de un hombre que había olvidado lo que significaba vivir de verdad. Su teléfono zumbó. Otra fusión, otra adquisición, otra victoria que sabía a cenizas. Señor Harrison, David Chen, su jefe de seguridad, apareció en la puerta. Estoy haciendo la última ronda. Debería irse a casa. Mike asintió distraídamente recogiendo sus cosas. Cuando entró en el ascensor, las puertas se estaban cerrando cuando apareció una mano pequeña, deteniéndolas. «Lo siento», gritó una voz sin aliento. Las puertas se abrieron para revelar a una joven con un mono de limpieza, su cabello oscuro recogido en una coleta desordenada. Llevaba un cubo de fregona y unas zapatillas que habían visto días mejores. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco, de un marrón intenso, inteligentes y completamente intrépidos. «Gracias», dijo entrando. Se fijó en su caro reloj y traje. «También trabajando hasta tarde. Ya veo». Mike se encontró momentáneamente sin palabras. En su mundo la gente o se acobardaba ante su reputación o tramaba para acercarse a su dinero. Esta mujer simplemente le habló. «¿Piso?», logró decir. 38, por favor. Ella estudió su cara con curiosidad en lugar de reconocimiento. «Soy Emma. No creo que nos hayamos conocido». «Michael», respondió sin dar su apellido. «Trabajo aquí». Emma sonrió, una expresión genuina y cálida que iluminó toda su cara. «Encantada de conocerte, Michael. Supongo que eres uno de esos importantes ejecutivos que toman las decisiones por aquí». Algo en su tono, burlón, pero no sarcástico, casi le hizo sonreír. «Algo así». El ascensor subió en un silencio cómodo hasta que llegó al 38º piso. Emma recogió sus utensilios de limpieza. «Hasta la vista, Michael», dijo saliendo. Mientras las puertas se cerraban, Mike se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. En 30 segundos, esta mujer había hecho algo que nadie había logrado en años. Le había hecho olvidar todo lo demás. Pero ¿quién era Emma Rodríguez? ¿Y por qué de repente sentía que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar para siempre? 3 días después, Mike se encontró a sí mismo buscando excusas para salir de su oficina después de la medianoche. Se dijo que era para revisar la seguridad del edificio, pero la verdad era más complicada. Emma estaba allí de nuevo, empujando su carrito por el pasillo del 38º piso. Levantó la vista cuando oyó que se abrían las puertas del ascensor y su cara se iluminó al reconocerlo. «Michael, trabajando otra noche más. Podría preguntarte lo mismo». Salió aflojándose la corbata. «Aunque supongo que este es tu turno habitual». «Todas las noches excepto los domingos», confirmó rociando limpiador en una puerta de cristal. «Paga mejor que los turnos de día y no entra en conflicto con mis clases». «¿Clases?». Los ojos de Emma brillaron con pasión. «Universidad Complutense. Literatura española, último año. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué hace una estudiante de literatura limpiando oficinas?». Mike no estaba pensando en eso en absoluto. Estaba pensando en cómo su cara se transformaba cuando hablaba de algo que amaba. «¿En qué te especializas?», preguntó genuinamente curioso. «Literatura española contemporánea, con énfasis en narrativas de justicia social». Hizo una pausa en su limpieza. «Quiero enseñar en escuelas públicas, ayudar a niños de comunidades como la mía a descubrir que sus historias también importan». Sus palabras le golpearon de forma inesperada. Aquí había alguien que quería usar su educación para retribuir, mientras que él había pasado años acumulando riqueza por el simple hecho de hacerlo. «Eso es admirable», dijo en voz baja. Emma estudió su expresión. «Suenas sorprendido. ¿Qué pensaste que estaba estudiando?». «No lo sé. Simplemente…». Mike luchó por encontrar las palabras. «La mayoría de la gente que conozco se centra en lo que puede conseguir,
no en lo que puede dar. Tal vez estás conociendo a la gente equivocada. Sus ojos se encontraron, y Mike sintió que algo se movía dentro de su pecho, una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Emma, comenzó, pero ella ya se movía por el pasillo. Debería terminar este piso antes de que mi supervisor me revise, le gritó. Pero fue un placer hablar contigo, Michael. Mientras la veía desaparecer por la esquina, Mike se dio cuenta de que acababa de experimentar algo que había olvidado que existía, una conexión humana genuina. Pero, ¿qué pasaría cuando ella descubriera quién era él en realidad? Emma Rodríguez siempre había sido una luchadora. Al crecer en Lavapiés, el vibrante barrio multiétnico de Madrid, había visto a sus padres trabajar en múltiples empleos para mantener a su familia. Su padre, Carlos, conducía un taxi 14 horas al día. Su madre, Isabel, limpiaba casas en los ricos barrios de La Moraleja. «Mija», le había dicho siempre su madre, «la educación es lo único que no te pueden quitar». Ahora, sentada en su pequeño estudio en la Universidad Complutense, Emma sostenía sus libros de texto en su regazo mientras calentaba arroz y alubias en su hornillo. El campus de la Complutense era hermoso, pero a menudo se sentía como una extraña entre estudiantes que mencionaban casualmente viajes de vacaciones de primavera a Europa o prácticas que sus padres habían conseguido. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de su madre. «¿Cómo van los estudios? Tu padre quiere saber si estás comiendo lo suficiente». Emma sonrió tecleando. «Todo bien, mami. Dile a papi que estoy bien». No mencionó al misterioso hombre del ascensor que había estado apareciendo en sus pensamientos más a menudo de lo que le gustaría admitir. Michael era claramente rico. Su traje solo probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Pero había algo vulnerable en sus ojos, algo que le hacía querer saber más sobre él. Su ordenador portátil sonó con un correo electrónico de su profesor sobre su tesis de grado. «Emma, tu propuesta sobre la disparidad económica en la literatura madrileña contemporánea es prometedora. Sin embargo, necesitarás realizar más investigación de campo para fortalecer tu argumento». Investigación de campo. Emma se rió suavemente. Estaba viviendo su investigación de campo todas las noches en esa reluciente torre, viendo cómo la división entre los que tienen y los que no tienen se desarrollaba en tiempo real. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Su vecina, la señora Gómez, estaba en el pasillo sosteniendo un plato de cocido. «Para ti, querida. Trabajas demasiado». Señora Gómez no tenía por qué... Tonterías. Aquí nos cuidamos unos a otros. Mientras Emma aceptaba la comida, pensó en los diferentes mundos que navegaba a diario. La Universidad Complutense, con sus edificios antiguos y estudiantes privilegiados. Su barrio, donde los inmigrantes y las familias trabajadoras se cuidaban unos a otros. Y ahora, el edificio Harrison, donde había vislumbrado otro mundo por completo, uno de riqueza y poder, y hombres solitarios con trajes caros. Poco sabía ella que en menos de 24 horas, esos mundos comenzarían a chocar de maneras que nunca podría haber imaginado. La azotea del edificio Harrison era el santuario secreto de Michael. 40 pisos por encima de las bulliciosas calles de Madrid, ofrecía una vista sin obstáculos de la Plaza Mayor y del brillante horizonte de la ciudad. Poca gente sabía de su acceso privado y nadie le molestaba allí. Por eso se sorprendió al encontrar a alguien más en la terraza casi a la 1 de la mañana. Emma estaba en la barandilla, su uniforme de limpieza reemplazado por pantalones vaqueros y una sudadera de la Complutense. El viento jugaba con su cabello suelto y sostenía una taza de café humeante con ambas manos. «Lo siento», dijo, volviéndose cuando oyó sus pasos. «No pensé que habría nadie aquí». El guardia de seguridad dijo que podía tomar mi descanso. «Está bien», dijo Mike, uniéndose a ella en la barandilla. «Vengo aquí a pensar». Se quedaron en un silencio cómodo, observando las luces de los coches que se movían por las oscuras calles de Madrid. «Es hermoso», murmuró Emma. «A veces olvido lo magnífica que puede ser esta ciudad. ¿No te gusta Madrid? La amo. Pero cuando siempre estás mirando hacia abajo, fregando suelos, limpiando ventanas, te olvidas de mirar hacia arriba». Le miró. «¿Qué te trae por aquí tan tarde?» Mike consideró sus palabras cuidadosamente. «Perspectiva, supongo. Desde aquí arriba, los problemas parecen más pequeños». «¿Qué clase de problemas tiene alguien como tú?».
La pregunta se hizo sin juicio, pero le golpeó como un golpe físico. ¿Cómo podía explicar el peso de las decisiones que afectaban a miles de empleos? ¿La soledad del éxito? ¿La forma en que el dinero había erosionado lentamente su capacidad para confiar en los motivos de cualquiera? Es complicado, dijo finalmente. Emma se giró para mirarlo de frente. Estoy estudiando literatura, Michael. Me gusta lo complicado. Algo en su tono, suave pero persistente, derribó sus defensas. Construí algo, comenzó lentamente. Algo grande. Pero en algún momento del camino olvidé por qué quería construirlo en primer lugar. Ahora miro a mi alrededor y me doy cuenta de que estoy rodeado de personas que quieren algo de mí, pero nadie que simplemente me quiera a mí. Emma se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué querías construir originalmente? Algo que importara, algo que ayudara a la gente. ¿Y ahora? Mike se rió amargamente. Ahora solo se trata de ganar, de ser más grande, más rico, más poderoso que la competencia. Entonces cámbialo. Sus simples palabras flotaron en el aire entre ellos. No es tan fácil. ¿No lo es? Lo desafió Emma. Lo construiste una vez con buenas intenciones. Puedes hacerlo de nuevo. Mike se volvió para estudiar su cara a la luz de la luna. ¿De verdad crees eso? Tengo que hacerlo. De lo contrario, ¿qué sentido tiene todo esto? Mientras se miraban a los ojos, Mike sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. No el optimismo calculado de un negocio, sino una esperanza genuina y cálida de algo mejor. Emma, dijo suavemente acercándose. Sí, no he sido completamente honesto acerca de quién soy. Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, es mi madre. Nunca llama tan tarde a menos que... respondió rápidamente. Mami, ¿qué pasa? Mike vio cómo su cara se transformaba mientras escuchaba, cambiando sin esfuerzo entre el español y el inglés. Tengo que irme, dijo, terminando la llamada. Mi padre está en el hospital. Nada grave, pero... déjame llevarte, dijo Mike sin pensarlo. Emma pareció sorprendida. Ni siquiera sabes dónde vivo. No me importa. No deberías estar sola ahora mismo. Mientras se apresuraban hacia el ascensor, ninguno de los dos notó la figura que observaba desde las sombras, alguien que había estado siguiendo cada una de sus interacciones con un interés creciente. El viaje al Hospital Clínico San Carlos pasó en un silencio tenso. El Tesla de Mike cortaba las calles vacías mientras Emma agarraba su teléfono, tratando de contactar a su madre para obtener actualizaciones. Gira a la izquierda aquí, le indicó Emma, señalando hacia el distrito médico. Mike había pasado por este hospital innumerables veces, pero nunca lo había visto de verdad. Las familias de aspecto cansado en la sala de espera, las caras preocupadas de las personas que no podían pagar la atención médica privada. Los padres de Emma estaban en la sala de espera de la unidad de cardiología. Su madre, Isabel, abrazó a su hija con fuerza mientras su padre, Carlos, trataba de restarle importancia a sus dolores en el pecho desde la cama del hospital. «Mija, no tenías que venir», dijo Carlos en un inglés con acento. «No es nada serio. Los médicos quieren dejarlo en observación durante la noche», explicó Isabel, sus manos temblando ligeramente. Mike se mantuvo al margen, sintiéndose como un intruso en este momento familiar íntimo, pero Emma se volvió y le hizo un gesto para que se acercara. «Mami, papi, este es mi amigo Michael. Me trajo en coche». Isabel lo miró de arriba a abajo, asimilando su ropa cara y su obvia riqueza, con una mezcla de curiosidad y cautela protectora. «Gracias por ayudar a nuestra hija», dijo educadamente. «De nada», respondió Mike. «¿Necesitan algo más? ¿Hay algo que pueda hacer?» Carlos lo estudió con ojos perspicaces. «¿Trabajas con Emma?» «Trabajamos en el mismo edificio», respondió Emma rápidamente. Durante las siguientes 2 horas, Mike se sentó en incómodas sillas de plástico, observando a Emma cuidar de sus padres con una ternura que le hizo doler el pecho. Cambiaba entre el español y el inglés. Abrazaba a su madre mientras lloraba y negociaba con las enfermeras sobre el tratamiento de su padre, todo con una fuerza y gracia que lo humillaron. Cuando los médicos finalmente confirmaron que el corazón de Carlos estaba bien, solo estrés y agotamiento, Mike se ofreció a llevar a la familia a casa. «Tomamos el autobús», dijo Carlos con firmeza. «Papi», comenzó Emma, pero su padre negó con la cabeza. «No aceptamos caridad». Mike entendió el orgullo detrás de la negativa, pero también vio el agotamiento en los ojos del hombre mayor.
No es caridad, dijo con cuidado. Es lo que los vecinos hacen unos por otros. Algo en su tono debió de convencer a Carlos, porque asintió lentamente. El viaje a Lavapiés fue una revelación para Mike. Nunca había visto realmente esta parte de Madrid. Los murales coloridos, los pequeños restaurantes familiares, la comunidad muy unida que existía a solo unos kilómetros de su reluciente torre. El edificio de apartamentos de Emma era modesto pero bien mantenido. Mientras ayudaba a Carlos a subir las escaleras, Mike vislumbró la vida que Emma había construido. El jardín de hierbas de su madre en la escalera de incendios, fotos familiares que cubrían cada superficie, el olor a tortillas caseras que flotaba en el pasillo. «Gracias», dijo Isabel cuando llegaron al apartamento. «Siempre eres bienvenido aquí». Mientras se despedían, Emma acompañó a Mike de vuelta a su coche. «No tenías que haber hecho todo esto», dijo ella. «Sí, tenía que hacerlo». Mike miró el edificio y luego a ella. «Tu familia es hermosa, Emma. Les caíste bien. Eso no siempre es fácil de conseguir. ¿Y a ti?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Te gusto?». Emma sonrió y Mike sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. «Estoy empezando a hacerlo», admitió. Mientras conducía de regreso a su ático vacío, Mike se dio cuenta de que todo había cambiado. Se estaba enamorando de Emma Rodríguez y no tenía ni idea de cómo navegar una relación construida sobre la honestidad cuando toda su vida estaba construida sobre verdades cuidadosamente gestionadas. ¿Qué pensaría ella cuando se enterara de que Michael no era solo otro empleado, sino el hombre que era dueño de todo lo que ella tocaba? 2 semanas después, Mike se encontró a sí mismo haciendo algo que no había hecho en años: planear una cita de verdad. No una cena de negocios o una gala benéfica, sino una cita real con alguien cuya compañía anhelaba genuinamente. Se había estado reuniendo con Emma en la terraza la mayoría de las noches, compartiendo historias y descubriendo que debajo de su exterior amable había un intelecto agudo y un humor perverso. Ella desafió sus suposiciones sobre todo, desde la literatura hasta la responsabilidad social, y por primera vez en años esperaba algo más allá del próximo informe trimestral. «¿El Museo del Prado?», preguntó Emma cuando lo sugirió. «Eso es bastante elegante para una tarde de fin de semana». «Mencionaste que te gustaba el arte», dijo Mike, tratando de sonar casual. «Y tienen una nueva exposición sobre artistas madrileños contemporáneos. Me pareció que era justo lo que te gusta». Lo que no mencionó fue que era miembro de la junta directiva del museo, o que había organizado una visita privada a piezas que normalmente no estaban disponibles para el público. El sábado por la tarde los encontró caminando por las galerías del museo. El entusiasmo de Emma era contagioso mientras discutía las pinturas con la pasión de alguien que realmente entendía el poder del arte para transformar perspectivas. «Mira esto», dijo, deteniéndose ante una pintura de Eduardo Chillida. La forma en que usa el espacio para desafiar las ideas preconcebidas sobre la belleza, sobre la presencia. Mike vio cómo su cara se iluminaba mientras explicaba el comentario social incrustado en la obra de arte. Había visto esta pintura docenas de veces en reuniones de la junta directiva y eventos de donantes, pero las ideas de Emma le hicieron verla de una manera completamente diferente. «Ya deberías estar enseñando», dijo. «Tienes un don para hacer accesibles las ideas complejas». Emma se sonrojó. Ese es el sueño: encontrar un puesto en una escuela pública, tal vez en Lavapiés o Vallecas, llevar el arte y la literatura a los niños que no suelen tener acceso a este tipo de experiencias. ¿Por qué escuelas públicas específicamente? Porque ahí es donde están los niños como yo, los que tienen padres que trabajan en 3 empleos y no pueden pagar la educación privada. Los que necesitan que alguien les muestre que sus historias también importan. Mike sintió que algo se retorcía en su pecho. Había gastado millones en adquisiciones de arte y donaciones benéficas, pero todo eran desgravaciones fiscales y posicionamiento social. Emma quería dedicar su vida a cambiar vidas individuales de verdad. «Emma», comenzó, «hay algo que necesito decirte». «¿Michael Harrison?». Ambos se volvieron para ver a una mujer elegante con ropa de diseñador acercándose a ellos. El estómago de Mike se hundió al reconocer a doña Carmen Benavides, una de las socialites más prominentes de Madrid y una asidua a los eventos exclusivos del museo. «Pensé que eras tú. Qué alegría verte por aquí». Los ojos de Carmen se posaron con curiosidad en Emma. «¿Y quién es esta encantadora joven?».
La mente de Mike corrió. Pudo ver la confusión en los ojos de Emma mientras procesaba su apellido, Harrison, como el edificio donde se habían conocido. Carmen, logró decir. Ella es Emma Rodríguez. Emma Carmen Benavides. Rodríguez, repitió Carmen, su tono cuidadosamente neutral. ¿Estás en las artes, querida? Estoy estudiando literatura en la Complutense, respondió Emma, pero Mike pudo verla uniendo las piezas. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo conoces a nuestro Michael? Nosotros. Los ojos de Emma se encontraron con los de Mike, y él vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de la verdad. Trabajamos en el mismo edificio. ¡Oh, qué divertido! ¿Trabajas para una de las empresas del edificio Harrison? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. La cara de Emma se había puesto pálida. Su mano se había apartado del brazo de Mike. Edificio Harrison, repitió en voz baja. Tu edificio. Emma, comenzó Mike. Debería irme, dijo Emma rápidamente retrocediendo. Fue un placer conocerla, señora Benavides. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, dejando a Mike parado entre las obras maestras, con el corazón latiéndole con fuerza. Chica interesante, observó Carmen. No creo haberla visto en ninguno de los eventos habituales. Pero Mike ya estaba siguiendo a Emma, abriéndose paso entre la multitud hacia la entrada del museo. La alcanzó en los escalones principales, el bullicio de la Gran Vía proporcionando un agudo contraste con las galerías silenciosas detrás de ellos. Emma, por favor, déjame explicarte. Ella se volvió para mirarlo, y Mike se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Edificio Harrison, eres dueño del edificio donde friego los suelos, donde limpio tus oficinas. Su voz era apenas un susurro. Has estado viéndome trabajar, sabiendo quién eras todo el tiempo. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Michael? Porque desde donde yo estoy parece que has estado jugando algún tipo de juego con la pobre chica de la limpieza. El dolor en su voz le cortó más profundo que cualquier fracaso comercial que hubiera tenido. Nunca te mentí sobre quién soy como persona, dijo desesperadamente. Todo lo que hemos compartido, todo lo que te he dicho sobre mis sentimientos, todo es real. Pero me dejaste contarte mis sueños de ayudar a niños desfavorecidos, sabiendo que probablemente podrías financiar toda mi carrera con Calderilla. Me dejaste preocuparme por las facturas del hospital de mi padre, mientras tú te sentabas sobre una fortuna multimillonaria. La voz de Emma se quebró en la última palabra, y Mike se dio cuenta de que su omisión, por bien intencionada que fuera, había creado un abismo entre ellos que podría ser imposible de cerrar. Emma, por favor, no dejes que esto cambie lo que tenemos. Ella lo miró por un largo momento, sus ojos oscuros reflejando todo el dolor de alguien cuya confianza había sido cuidadosamente construida y luego repentinamente destrozada. Lo que tenemos está construido sobre una mentira, dijo en voz baja, y no sé cómo amar a alguien que no confía en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Se alejó por la Gran Vía, desapareciendo entre la multitud de compradores de fin de semana y turistas, dejando a Mike parado solo en los escalones del museo, con el sabor amargo del arrepentimiento ardiendo en su garganta. Por primera vez en su vida adulta, Michael Harrison había perdido algo que no podía volver a comprar. La noche del lunes, Mike esperó en la terraza hasta casi el amanecer, pero Emma nunca apareció. El martes, se encontró a sí mismo merodeando por los ascensores durante su habitual cambio de turno, pero ella debió de tomar el ascensor de servicio para evitarlo. El miércoles, su asistente Jennifer notó su distracción. Señor Harrison, el diario El País quiere hablar sobre sus planes de expansión y tiene la reunión del Comité de Urbanismo a las 4. Mike miró por la ventana de su oficina a la ciudad. Cancele todo, señor. Cancélelo todo. Necesito pensar. Pero pensar solo lo empeoraba. Cada recuerdo de la risa de Emma, cada momento de conexión que habían compartido, ahora estaba contaminado por el conocimiento de que ella creía que todo era manipulación. David Chen apareció en su puerta el jueves por la mañana con su informe de seguridad diario. Señor, hay algo que debería saber. He estado monitorizando los horarios de la empresa de limpieza y la señorita Rodríguez ha solicitado que la reubiquen en otro edificio. El pecho de Mike se apretó. ¿Cuándo? El próximo lunes. La trasladarán a la Torre Picasso. La Torre Picasso, a varios kilómetros de distancia y propiedad de una empresa completamente diferente. Emma se estaba retirando de su mundo por completo. David, dijo Mike lentamente,
Necesito que organice algo para mí. Claro, señor. Quiero que averigüe todo sobre la situación familiar de Emma. Las facturas médicas de su padre, sus préstamos estudiantiles, cualquier presión financiera que estén enfrentando. David se sintió incómodo. Señor, ¿está seguro de que eso es? Voy a ayudarlos, de forma anónima, crear un fondo de becas, cubrir los gastos del hospital, lo que sea necesario. Señor Harrison, dijo David con cuidado, ¿no cree que la señorita Rodríguez querría saber si está ayudando a su familia? Mike se volvió hacia la ventana. Dejó claro que no quiere nada de mí. De esta manera puedo ayudar sin comprometer su orgullo. Pero incluso mientras lo decía, Mike sabía que estaba tomando otra decisión por Emma sin consultarla. Exactamente el tipo de comportamiento que la había alejado en primer lugar. Mientras tanto, Emma luchaba con su propia agitación. Sus amigos de la Complutense habían tratado de apoyarla, pero ¿cómo podía explicar que se había enamorado de un multimillonario que había ocultado su identidad? Quizás te estaba protegiendo, sugirió su compañera de piso mientras tomaban un café. Los chicos ricos probablemente lidian con cazafortunas todo el tiempo. Entonces debería haber confiado en mí lo suficiente como para saber que yo no era una, respondió Emma. La verdad era más complicada. Emma no estaba enojada solo porque Michael tuviera dinero, sino porque le dolía que él la hubiera visto luchar financieramente sabiendo que podía ayudar. Se avergonzaba de haber compartido sus modestos sueños con alguien que podría haberlos hecho realidad con una sola llamada telefónica. Más que nada, tenía el corazón roto porque lo que había sentido por Michael era real, la primera vez que se había enamorado, y ahora se preguntaba si algo de ello había sido genuino por su parte. La noche del viernes, se encontró a sí misma de vuelta en el edificio Harrison a pesar de su solicitud de reubicación. Se dijo a sí misma que necesitaba recuperar su uniforme de repuesto de su taquilla, pero mientras estaba en el vestíbulo donde habían hablado de verdad por primera vez, supo que esperaba verlo una vez más. El ascensor llegó vacío. Mientras subía hacia el 38º piso, Emma sintió el peso de la pérdida caer sobre ella como una manta. Las puertas se abrieron, y allí estaba él. Michael estaba en el pasillo, todavía con su traje a pesar de la hora tardía. Su aspecto habitualmente perfecto estaba desordenado, su cabello revuelto como si se hubiera pasado los dedos por él. «Emma», exhaló. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego Emma salió del ascensor y Mike dio un paso adelante. «He estado esperando que volvieras», dijo. «Me estoy transfiriendo de edificio. Solo necesitaba recoger mis cosas». «No lo hagas». La palabra salió con más desesperación de lo que pretendía. «Por favor, no te transfieras por mi culpa». Emma lo miró de verdad, y vio el agotamiento en sus ojos, una vulnerabilidad que le hizo doler el pecho. «Michael, somos de mundos diferentes. Debes darte cuenta de eso». «No», dijo con firmeza. «Somos del mismo mundo. Ambos estamos tratando de descubrir cómo hacer que nuestras vidas importen. Ambos estamos trabajando por algo más grande que nosotros mismos. Tú no entiendes lo que es preocuparse por pagar el alquiler o elegir entre comprar libros de texto y comprar alimentos. Tienes razón, no lo entiendo. Pero tú no entiendes lo que es que todos asuman que tus motivos son egoístas, o preguntarte si la gente se preocupa por ti o solo por lo que puedes darles». Se quedaron en el pasillo, dos personas que habían encontrado algo raro y lo veían escaparse debido a circunstancias fuera de su control. «Nunca quise hacerte daño», dijo Mike en voz baja. «Lo sé», respondió Emma, «pero lo hiciste». Mientras ella caminaba hacia su taquilla para recoger sus pertenencias, ninguno de los dos notó el pequeño dispositivo de vigilancia que había estado grabando cada una de sus palabras, o a la mujer que observaba la transmisión desde un lugar remoto con una sonrisa de satisfacción. Sarah Mitchell estaba lista para hacer su movimiento. Sarah Mitchell había sido una vez la lugarteniente más confiable de Michael Harrison. Como su vicepresidenta de desarrollo, había ayudado a construir el imperio Harrison de una modesta empresa de construcción a un conglomerado inmobiliario multimillonario. También había malversado casi 2 millones de euros durante 3 años, creyendo que era lo suficientemente inteligente como para ocultarlo para siempre. Cuando Mike descubrió su robo y la hizo arrestar, Sarah juró vengarse desde su celda. Ahora, 2 años después y recién salida de la libertad condicional, estaba lista para cobrárselo. El plan había sido elegante en su simplicidad. La investigación
había revelado la soledad de Mike, su aislamiento a pesar de su riqueza. Un hombre así sería vulnerable al tipo de mujer adecuado, alguien genuina y pura, lo opuesto a las escaladoras sociales calculadoras que solía encontrar. Emma Rodríguez había sido perfecta, una estudiante trabajadora con presiones financieras, empleada por una empresa de limpieza que Sara podía manipular fácilmente a través de un antiguo contacto comercial. Todo lo que había hecho falta fue asegurarse de que Emma fuera asignada al edificio Harrison durante el conocido hábito de Mike de trabajar hasta tarde. Sara no había esperado que se enamoraran de verdad. Eso había sido una ventaja inesperada. Haría que la traición fuera mucho más devastadora. Desde su oficina alquilada en el centro de Madrid, Sara observaba las transmisiones de vigilancia que había instalado en secreto en las áreas comunes del edificio Harrison. La relación de Mike y Emma se había desarrollado incluso mejor de lo que había esperado. Ahora era el momento de la fase final. Sara cogió su teléfono y marcó un número. ¿Diario El País? Me gustaría hablar con alguien sobre una historia que involucra a Michael Harrison y una posible explotación laboral. Mientras tanto, Mike estaba cayendo en una depresión como ninguna que hubiera experimentado desde que construyó su empresa. El traslado de Emma a la Torre Picasso se había concretado y se encontró incapaz de concentrarse incluso en las decisiones comerciales más básicas. «Señor», dijo su asistente Jennifer durante lo que se suponía que era una reunión de la junta directiva, «los inversores están esperando su respuesta a la propuesta de Sevilla». Mike miró por la ventana de su oficina a la ciudad de abajo. ¿En qué momento mi vida se llenó de extraños que solo hablaban de márgenes de beneficio y proyecciones trimestrales? «Posponla, toda la propuesta de Sevilla», dijo abruptamente. «Señor, todo. Posponlo todo». Después de que los confundidos ejecutivos salieran, Mike se sentó solo en la sala de conferencias, mirando el horizonte de Madrid. En algún lugar, Emma estaba comenzando su nuevo trabajo, probablemente aliviada de estar lejos de las complicaciones que él había traído a su vida. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Mira tu correo electrónico. Vas a querer ver esto. Un amigo». El correo electrónico contenía un enlace a un artículo que se publicaría en El País a la mañana siguiente. El romance secreto del multimillonario. El director general del edificio Harrison corteja a una limpiadora en una historia de Cenicienta que salió mal. A Mike se le heló la sangre al leer el artículo. Detallaba su relación con Emma, con fotos tomadas de cámaras de seguridad y citas de fuentes anónimas que sugerían que Mike había presionado a una empleada vulnerable para que tuviera una relación. El artículo pintaba a Emma como una víctima y a Mike como un depredador que había usado su posición para manipular a una joven desesperada por mantener su trabajo. Peor aún, revelaba el nombre completo de Emma, su dirección, la situación financiera de su familia y su condición de estudiante de la Complutense. Mañana por la mañana, su vida privada sería expuesta en el periódico más leído de Madrid. Las manos de Mike temblaron mientras cogía su teléfono para llamar a David Chen. «Tenemos un problema», dijo cuando David contestó. «Alguien nos ha estado vigilando. Alguien que quiere destruir la vida de Emma para llegar a mí». «Voy de camino», respondió David. Mientras Mike esperaba a su jefe de seguridad, se dio cuenta con un horror creciente de que Emma estaba a punto de convertirse en un daño colateral en la guerra de otra persona contra él. La mujer que amaba, sí, finalmente podía admitir que la amaba, estaba a punto de ver su privacidad destruida porque había cometido el error de preocuparse por él. Tenía que advertirle, tenía que protegerla, pero primero tenía que averiguar quién estaba tratando de destruirlos a ambos. El teléfono de Emma comenzó a sonar a las 5:47 a.m. Se levantó de la cama en su apartamento, esperando que fuera su madre con noticias sobre su padre. En cambio, se encontró hablando con un reportero de El País. «Señorita Rodríguez, ¿le gustaría comentar sobre su relación con Michael Harrison?» «¿Mi qué?» El cerebro de Emma luchaba por ponerse al día. «El artículo sobre usted y el señor Harrison se publicará en la edición de esta mañana. Le estamos dando la oportunidad de responder a las acusaciones». «¿Qué acusaciones?» Pero el reportero ya había colgado. El ordenador portátil de Emma era antiguo y tardó una eternidad en cargar, pero cuando finalmente accedió al sitio web de El País, sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. El titular gritaba: «Desequilibrio de poder.
El romance secreto del director general del edificio Harrison con una empleada plantea interrogantes. Debajo había una foto de ella y Michael en los escalones del Museo del Prado, claramente tomada sin su conocimiento. El artículo detallaba su relación con una precisión aterradora, sugiriendo que Mike había usado su posición para presionarla a tener una relación romántica. Peor aún, revelaba la dirección de su familia, el estado de inmigración de sus padres, sus préstamos estudiantiles y su historial laboral. El teléfono de Emma volvió a sonar. Y otra vez. En cuestión de minutos, su bandeja de entrada se inundó de solicitudes de entrevistas de estaciones de noticias locales, blogs de chismes y revistas sensacionalistas. Estaba a punto de convertirse en la historia de Cenicienta más notoria de Madrid. Con las manos temblando, llamó a sus padres. «Mami, no salgas de casa hoy. No hables con ningún periodista. Mija, ¿qué está pasando? Hay gente con cámaras fuera de nuestro edificio». El corazón de Emma se hundió. Los medios de comunicación ya habían encontrado a su familia. Su siguiente llamada fue a los servicios estudiantiles de la Complutense, pero solo pudieron ofrecer un apoyo limitado. Como universidad pública, no tenían control sobre la cobertura mediática de sus estudiantes. A mediodía, Emma había recibido más de 200 llamadas y solicitudes de entrevistas. Alguien había publicado su número de teléfono en línea y extraños llamaban para condenarla como una cazafortunas o para elogiarla como una víctima de la manipulación corporativa. Ninguna de las narrativas era cierta y ambas la hacían sentir enferma. Estaba atrapada en su apartamento, con miedo de salir debido a los periodistas acampados afuera, cuando sonó el timbre de su portero automático. «Señorita Rodríguez, soy David Chen, jefe de seguridad del edificio Harrison. El señor Harrison me envió. Necesitamos hablar». En contra de su buen juicio, Emma lo dejó subir. David era un hombre de cara seria de unos 50 años que parecía haberlo visto todo 2 veces. Le entregó un sobre. El señor Harrison quería que le diera esto. También quería que le dijera que no tuvo nada que ver con la cobertura mediática. ¿Cómo puedo saber eso? Porque si hubiera querido publicidad, habría organizado mejores fotos. A pesar de todo, Emma casi sonrió. Dentro del sobre había una carta escrita a mano. «Emma, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te juro que no filtré nuestra historia a la prensa. Alguien está usando nuestra relación para hacernos daño a ambos, y voy a averiguar quién es. He organizado un equipo de seguridad para proteger a tu familia hasta que esto se calme. Por favor, no rechaces esto. No se trata de dinero. Se trata de mantener a salvo a la gente que amas. Sé que he perdido el derecho a pedirte nada, pero por favor, ten cuidado. Quien quiera que haya hecho esto sabe demasiado sobre nuestros momentos privados. Nos han estado observando. Lamento haber traído este caos a tu vida. Lamento haberte mentido sobre quién era yo. Y más que nada, lamento haberme enamorado de ti, porque eso te puso en peligro. Michael». Emma leyó la carta 3 veces, su ira luchando con una emoción más profunda que no quería reconocer. «Señorita Rodríguez», dijo David suavemente, «hay algo más. El señor Harrison ha estado investigando quién podría haber hecho esto. Creemos que está relacionado con alguien de su pasado, alguien con un rencor y acceso a información privada. ¿Quién? Todavía estamos trabajando en eso, pero quien quiera que sea, se tomó muchas molestias para orquestar su encuentro en primer lugar». Emma sintió frío. «¿Qué quieres decir? Tu asignación al edificio Harrison no fue aleatoria. Alguien solicitó específicamente que te trasladaran a ese edificio, a ese turno. Alguien quería que tú y el señor Harrison se conocieran». Las implicaciones golpearon a Emma como un golpe físico. Toda su relación, la conexión que había pensado que era el destino, el amor que había creído que era real, había sido fabricada por un extraño con intenciones maliciosas. «Emma», continuó David, «no fuiste solo una víctima, fuiste el arma». Mientras Emma asimilaba esta revelación, ni ella ni David notaron el pequeño dispositivo de escucha escondido en el detector de humo de su apartamento, o a la mujer que monitorizaba su conversación desde un coche estacionado a 2 manzanas con una sonrisa de satisfacción. El plan de Sarah Mitchell estaba funcionando a la perfección. Mike no había dormido en 48 horas. Su oficina se había convertido en un centro de mando, con David
y un equipo de investigadores privados trabajando para rastrear la fuente de la filtración a los medios de comunicación. Los dispositivos de vigilancia en las áreas comunes eran de grado profesional, informó David, extendiendo fotos sobre el escritorio de Mike. Quien los colocó tenía acceso al edificio y sabía exactamente dónde ponerlos para una cobertura máxima. ¿Alguien de dentro? Tiene que ser. Pero no es personal actual. He hecho revisiones de antecedentes a todos. Esto parece alguien con conocimiento histórico del diseño del edificio. Mike estudió las fotos de las diminutas cámaras y los dispositivos de escucha. Sarah Mitchell. Señor, ella ha estado en prisión. Salió hace 6 meses. Debería haberla estado vigilando. La asistente de Mike, Jennifer, llamó a la puerta. Señor Harrison, Emma Rodríguez está aquí para verlo. El corazón de Mike se detuvo. Hazla pasar. Emma entró con un aspecto exhausto y decidido. Había logrado evadir a los reporteros saliendo por la entrada de servicio de su edificio, pero Mike podía ver la tensión de los últimos 2 días en sus ojos. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Emma, lo siento mucho. Basta, levantó una mano. No estoy aquí para disculpas. Estoy aquí porque alguien me usó para hacerte daño, y quiero saber quién. David informó a Emma sobre su investigación, mostrándole el equipo de vigilancia y explicando su teoría sobre la participación de alguien de dentro. Sarah Mitchell, repitió Emma, tu ex vicepresidenta. Ella malversó dinero de la empresa. Cuando lo descubrí y la hice procesar, juró que me haría pagar. Emma se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Entonces nuestro encuentro realmente fue orquestado. Creo que sí. Pero Emma, lo que pasó entre nosotros fue real, terminó ella en voz baja. Para mí, al menos. Para mí también. Más real que cualquier otra cosa en mi vida. Sus ojos se encontraron al otro lado de la mesa de conferencias y Mike sintió un destello de esperanza. Entonces, ¿cómo probamos que fue Sarah?, preguntó Emma, volviéndose hacia David. Necesitamos atraparla infraganti, hacer que se revele. ¿Qué quieres decir? David miró entre Mike y Emma. Necesitamos darle algo a lo que reaccionar, algo que la haga salir de su escondite. Mike lo entendió de inmediato. Quieres que finjamos una reconciliación, hacerla pensar que su plan fracasó. Es arriesgado, advirtió David. Si nos equivocamos en esto, ambos se verán expuestos a un mayor escrutinio mediático. Emma se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, levantó la vista hacia Mike. Si hacemos esto, si fingimos volver a estar juntos para atrapar a quien nos ha estado manipulando, ¿qué pasará después? Era la pregunta que Mike había temido que ella hiciera, porque no sabía si podría soportar fingir que amaba a Emma y luego dejarla ir de nuevo. No lo sé, respondió honestamente. Emma asintió lentamente. De acuerdo, atrapemos a esta persona. Pero, ¿Michael? Sí, cuando esto termine, vamos a tener una conversación muy honesta sobre lo que es real y lo que no. Mientras comenzaban a planificar su estrategia para exponer a Sarah Mitchell, Mike se dio cuenta de que la voluntad de Emma de ayudarlo podría ser lo más parecido al perdón que jamás recibiría. Pero, ¿podría una relación construida sobre mentiras alguna vez convertirse en algo genuino? ¿Y qué pasaría cuando atraparan a Sarah y ya no tuvieran una razón para fingir? El plan era simple en concepto pero complejo en ejecución. Mike y Emma organizarían una reconciliación muy pública, con gestos románticos, diseñados para aparecer en los medios y las redes sociales. Si Sarah los estaba monitorizando, lo que David estaba seguro de que lo hacía, se vería obligada a escalar sus planes para evitar que Mike encontrara la felicidad. Comenzaremos con el almuerzo en el Círculo de Bellas Artes, explicó Mike mientras se sentaban en su oficina, planificando su actuación. Es visible, caro y exactamente el tipo de lugar que frecuentan los reporteros de sociedad del país. Emma asintió, pero Mike podía ver la tensión en sus hombros. Y luego, una velada romántica, tal vez el templo de Devot, o un paseo por el Paseo del Prado, algún lugar donde los fotógrafos puedan obtener tomas claras. Esto se siente mal, dijo Emma en voz baja. Usar nuestra relación como cebo. Mike extendió la mano por la mesa, pero se detuvo. El gesto habría sido natural hace semanas, pero ahora cada acción tenía peso. Emma, si no te sientes cómoda con esto... No, quiero atrapar a quien nos ha estado manipulando. Es solo que... Luchó por encontrar las palabras.
¿Cómo fingimos algo que se sintió tan real? La pregunta flotó entre ellos como un desafío. 2 días después, pusieron el plan en marcha. El Círculo de Bellas Artes ofrecía vistas espectaculares de Madrid. También estaba, como Mike había predicho, lleno de líderes empresariales y socialites que notarían su almuerzo público con Emma. «Estás hermosa», dijo Mike mientras Emma se sentaba frente a él, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Emma llevaba un sencillo vestido negro que el equipo de David la había ayudado a seleccionar, junto con joyas discretas que hacían que sus ojos oscuros fueran luminosos. Se veía elegante, pero no ostentosa, como alguien que pertenecía al mundo de Mike, sin intentar transformarse para él. «Gracias», respondió. Luego bajó la voz. «Hay un fotógrafo cerca de las ventanas, 3 mesas más allá». Mike asintió ligeramente. «Bien, démosles algo que fotografiar». Hablaron con cuidado durante todo el almuerzo, conscientes de que sus palabras podrían ser escuchadas y grabadas. Pero a medida que avanzaba la comida, Mike se encontró olvidándose de la actuación. Las ideas de Emma sobre la literatura, su pasión por la educación, su humor suave, todas las cosas que lo habían atraído originalmente seguían allí, quizás incluso más fuertes, ahora que ambos habían sido puestos a prueba. «Michael», dijo Emma mientras compartían el postre, «cuando todo esto termine, ¿qué harás de manera diferente?». La pregunta era parte de su actuación, pero Mike sintió que ella quería una respuesta real. «Quiero usar la empresa para el bien», dijo honestamente. «Financiar programas de becas, construir viviendas asequibles, crear oportunidades para personas que no suelen tenerlas. Personas como yo, personas como tú, personas que quieren marcar la diferencia en lugar de solo ganar dinero». Emma sonrió, una expresión genuina que transformó toda su cara. «Me gustaría ayudar con eso, cuando mi carrera como profesora esté establecida. A mí también me gustaría». Por un momento, ambos olvidaron que estaban actuando. Esa noche, caminaron por el templo de Devot según lo planeado. Las multitudes proporcionaron una cobertura perfecta para los fotógrafos, y Mike sabía que su reconciliación sería noticia de primera plana por la mañana. «Emma», dijo mientras estaban en la barandilla mirando la vista, «necesito preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente». «De acuerdo. Si no estuviéramos haciendo esto para atrapar a Sarah, si nos hubiéramos conocido en circunstancias completamente diferentes, ¿crees que podríamos haber funcionado?». Emma se quedó en silencio tanto tiempo que Mike pensó que no respondería. «Creo», dijo finalmente, «que el amor no se trata de circunstancias. Se trata de elegir confiar en alguien a pesar de las razones para no hacerlo». «¿Y confías en mí?». Ella se volvió para mirarlo de frente. «Estoy empezando a hacerlo». Mientras estaban juntos a la luz de la tarde, ninguno de los dos notó el teleobjetivo que capturaba cada una de sus expresiones desde un coche estacionado a varios metros de distancia. Sarah Mitchell bajó su cámara con una maldición. Su plan para destruir a Mike usando a Emma había fracasado por completo. En lugar de ser humillado, él estaba más enamorado que nunca. Era hora de ser más creativa. El nuevo plan de Sarah era más peligroso que la vigilancia y la manipulación mediática. Si no podía destruir la relación de Mike con Emma, destruiría la confianza de Emma en él de forma permanente. Desde su oficina alquilada, Sarah elaboró una serie de documentos falsos, correos electrónicos, contratos y registros financieros que sugerirían que Mike había orquestado toda su relación desde el principio, no como una víctima de la manipulación de Sarah, sino como el cerebro detrás de ella. Las falsificaciones eran sofisticadas, creadas con la ayuda de un ex empleado descontento de Harrison Industries, que tenía acceso a los servidores de correo electrónico de la empresa y a los membretes digitales. Juntos, crearon un rastro de papel que mostraba que Mike había contratado a una empresa de investigación privada para investigar los antecedentes de Emma, había pagado a la empresa de limpieza para que la asignara a su edificio y había planeado sus encuentros casuales hasta el más mínimo detalle. Los documentos falsos sugerían que el objetivo de Mike había sido encontrar a alguien que lo hiciera parecer comprensivo y cercano a los medios de comunicación, una novia de persona común que suavizaría su despiadada imagen de negocios. Sarah planeó entregar estos documentos a Emma en el momento exacto, cuando fuera más vulnerable a creerlos. Ese momento llegó antes de lo esperado.
Emma había aceptado pasar el fin de semana en la casa de campo de Mike, cerca de la Sierra de Madrid, como parte de su actuación de reconciliación. Los medios de comunicación habían estado siguiendo cada uno de sus movimientos, y David creía que Sarah haría su próximo movimiento cuando parecieran más unidos. La casa en la sierra era todo lo que Emma había esperado de la riqueza de Mike, espaciosa, elegante y diseñada para mostrar el hermoso paisaje. Pero también era sorprendentemente cálida y personal, llena de libros y arte que reflejaban los intereses reales de Mike, en lugar de lo que un decorador pensaba que debería gustarle. ¿Has leído todos estos?, preguntó Emma, pasando los dedos por los lomos de los libros en su biblioteca personal. La mayoría de ellos. Solía leer más antes de que la empresa se volviera tan exigente. ¿Qué es este? Sacó una copia gastada de 100 años de soledad. Mike sonrió. Clase de literatura de la universidad. Probablemente fui el único estudiante de negocios que realmente disfrutó de las lecturas obligatorias. Emma abrió el libro y encontró notas escritas a mano por Mike en los márgenes, observaciones reflexivas sobre el aislamiento y la naturaleza cíclica de la historia. «Nunca me dijiste que te gustaba la literatura», dijo ella. «Nunca me preguntaste lo que me gustaba, solo lo que hacía». La observación le dolió porque era cierta. Emma se dio cuenta de que en su enojo por el engaño de Mike se había centrado en su riqueza y poder en lugar de tratar de entenderlo como persona. «Cuéntame ahora», dijo, sentándose en una silla frente a él. «¿Qué te gusta? ¿Con qué sueñas cuando no eres Michael Harrison, director general?» Durante las siguientes horas, hablaron como lo habían hecho en los primeros días de su relación, abiertamente, sin el peso de la actuación o el escrutinio de los medios. Mike le contó sobre su infancia en Madrid, cómo la empresa de construcción de su padre había quebrado cuando él estaba en la universidad, cómo había construido Harrison Industries, en parte para demostrar que podía tener éxito donde su padre había fracasado. Emma compartió sus propios sueños más allá de la enseñanza, su deseo secreto de escribir, sus miedos de estar a la altura de los sacrificios de sus padres, su preocupación de que el éxito pudiera separarla de su familia y comunidad. Mientras el sol se ponía sobre la sierra, se encontraron sentados más cerca en el sofá, su conversación volviéndose más íntima. «Emma», dijo Mike suavemente, «necesito que sepas que pase lo que pase cuando atrapemos a Sarah. Estos sentimientos que tengo por ti no son parte de ninguna actuación». «Lo sé», respondió Emma. «Los míos tampoco lo son». Se inclinaban el uno hacia el otro cuando el teléfono de Mike zumbó con un mensaje. Emma miró la pantalla y se quedó helada. El mensaje era de un número desconocido, pero contenía una imagen que le heló la sangre. Un documento con el membrete de Harrison Industries que mostraba un contrato con una empresa de investigación privada para investigar y establecer contacto con Emma Rodríguez con fines de desarrollo de relaciones. «Emma», comenzó Mike, pero ella ya estaba de pie. «¿Esto es real?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mike miró la pantalla del teléfono y sintió que su mundo se derrumbaba. El documento parecía completamente auténtico, hasta la marca de agua de la empresa y su firma digital. «No», dijo desesperadamente. «Emma, esto es falso. Esto es exactamente lo que esperábamos que Sarah hiciera». Pero Emma ya se estaba alejando de él, la traición clara en sus ojos. «Me investigaste. Planeaste nuestro encuentro. Todo lo que me acabas de decir sobre tus sentimientos, todo ha sido una mentira desde el principio. Emma, por favor, mírame. Me conoces. Sabes que esto no es real». Pero Emma ya estaba recogiendo sus cosas. Las lágrimas corrían por su cara. «Tenía razón la primera vez», dijo. «Somos de mundos diferentes. Y fui una tonta al pensar que a alguien como tú podría importarle a alguien como yo». Mientras se apresuraba hacia la puerta, Mike se dio cuenta de que Sarah había ganado. La evidencia falsa era demasiado convincente, la confianza de Emma demasiado frágil después de todas las mentiras y la atención de los medios. «Emma, espera», gritó, pero ella ya se había ido, desapareciendo en la noche con su corazón en sus manos. Y en algún lugar de Madrid, Sarah Mitchell sonrió mientras monitorizaba el rastreador GPS que había colocado en el coche de Emma. La fase 2 de su venganza estaba completa. Ahora era el momento del acto final. Emma condujo durante toda la noche desde la sierra hasta Madrid,
Las lágrimas le empañaban la visión mientras reproducía cada conversación que había tenido con Mike. Todo había sido manipulación. La conexión que había sentido, la vulnerabilidad que él había compartido, la forma en que la había mirado, como si ella fuera la persona más importante de su mundo. El documento falsificado ardía en su memoria. Cada detalle había parecido auténtico. El membrete oficial, la firma digital, incluso el lenguaje específico que sonaba exactamente como los contratos corporativos que había visto durante su breve tiempo trabajando en el edificio Harrison. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se dio cuenta del coche que la seguía hasta que la obligó a salirse de la carretera cerca de un área de descanso a las afueras de Toledo. El coche de Emma se detuvo bruscamente en el arcén, su corazón latiéndole con fuerza, mientras una mujer con ropa cara se acercaba a su ventanilla. La mujer era elegante, probablemente de unos 40 años, con el cabello rubio perfectamente peinado y unos ojos azules fríos. «Señorita Rodríguez, soy Sarah Mitchell. Creo que es hora de que hablemos». El teléfono de Emma estaba muerto y el área de descanso estaba desierta. En contra de todos sus instintos, bajó un poco la ventanilla. «No sé quién es usted». «Oh, pero creo que sí. Soy la que ha estado tratando de protegerte de la manipulación de Michael Harrison». Sarah levantó una tableta que mostraba más documentos falsos, correos electrónicos supuestamente entre Mike y sus abogados, discutiendo cómo manejar la situación de Emma Rodríguez y minimizar la posible exposición legal. «Él ha estado planeando deshacerse de ti desde el principio», dijo Sarah con suavidad. El fin de semana en la sierra estaba destinado a ser su gesto de despedida antes de regresar a su mundo real. Emma se quedó mirando los documentos, sintiéndose enferma. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque yo estuve donde estás ahora. Confié en Michael. Creí que valoraba mi contribución a su empresa. Luego me hizo arrestar y encarcelar cuando intenté exponer sus prácticas comerciales ilegales». La mentira salió tan naturalmente que Sarah casi se la creyó a sí misma. «Le malversaste dinero», dijo Emma en voz baja. La máscara de Sarah se deslizó por un momento. «¿Te dijo eso?» «Por supuesto que sí. Michael Harrison siempre se presenta como la víctima». Mientras tanto, Mike intentaba frenéticamente contactar a Emma. Cuando su teléfono fue directamente al buzón de voz, llamó a David. «No está en su apartamento», informó David. «Sus padres no han sabido nada de ella. El GPS muestra que su coche se detuvo cerca de Toledo hace aproximadamente 1 hora». Mike sintió hielo en sus venas. «Sarah la tiene. No lo sabemos. Encuéntralos. Ahora». Mientras David coordinaba la búsqueda, Mike examinó el documento falso que había sido enviado al teléfono de Emma. Su equipo técnico ya lo había identificado como una falsificación, pero era lo suficientemente sofisticado como para engañar a alguien sin acceso a los servidores originales de la empresa. «Señor», gritó su especialista en TI, «tengo algo. Los metadatos de este documento se remontan a una red Wi-Fi en el centro de Madrid. Y hay más. Encontré evidencia de acceso no autorizado a nuestros servidores de correo electrónico. Alguien ha estado creando comunicaciones falsas usando su firma digital». El teléfono de Mike sonó. Número desconocido. «Michael». La voz de Sarah era seda sobre acero. «Tengo algo que te pertenece». «¿Dónde está ella?» «En un lugar seguro. Por ahora. ¿Disfrutaste tu pequeña actuación esta semana? ¿Jugando a las casitas con tu proyecto?» «Sarah, de lo que sea que se trate, deja a Emma fuera de esto». «Oh, pero Emma es el punto. Ella es la forma en que finalmente te destruiré de la misma manera que me destruiste a mí. ¿Sabes lo que es amar a alguien que te ve como algo desechable?» Mike cerró los ojos. «Nunca te amé, Sarah. Teníamos una relación de negocios». «Exacto. Y eso es todo lo que tienes con Emma también. Pero ella aún no lo sabe. Aunque la estoy educando mientras hablamos». La línea se cortó. David irrumpió en la oficina de Mike con una ubicación, un almacén abandonado en un distrito industrial cerca del río Manzanares. Sarah estaba usando a Emma como cebo, esperando que Mike viniera solo. «Es una trampa», advirtió David. «Lo sé. Llama a la policía, pero quédate atrás hasta que te dé una señal. Si Sarah ve a alguien más, podría lastimar a Emma». Mientras Mike conducía por las calles oscuras de Madrid hacia la confrontación que determinaría su futuro, se dio cuenta de que Sarah había tenido razón en una cosa. El amor hacía a la gente vulnerable.
pero se había equivocado en todo lo demás. El almacén olía a óxido y a décadas de abandono. Mike encontró a Emma atada a una silla en el centro del vasto espacio, sus ojos muy abiertos por el miedo, pero viva y ilesa. Sarah estaba cerca, sosteniendo una pistola con la confianza de alguien que no tenía nada que perder. «Michael», gritó Sarah, su voz resonando en las paredes vacías. «Qué considerado de tu parte venir solo. Déjala ir, Sarah. Esto es entre nosotros». «Oh, pero ahora es mucho más que eso». Sarah hizo un gesto hacia Emma con el arma. «Dile lo que has aprendido sobre sus sentimientos por ti, querida». Emma se encontró con los ojos de Mike al otro lado del espacio. «Ella me mostró documentos, correos electrónicos, evidencia de que planeaste toda nuestra relación». «Todo es falso», dijo Mike con firmeza. «Emma, ¿me conoces? ¿Conoces mi corazón?» «¿Lo conozco?» La voz de Emma se quebró. «Pensé que te conocía cuando fingías ser un empleado normal. Pensé que te conocía cuando revelaste que eras multimillonario. Ahora me entero de que contrataste investigadores para investigarme antes de que nos conociéramos». Sarah sonrió triunfalmente. «¿Lo ves, Michael? Incluso con todo tu dinero y poder no puedes comprar el amor genuino. Ella nunca volverá a confiar en ti». «Estás equivocada», dijo Mike, acercándose a pesar de la pistola. «Emma es más fuerte y más inteligente de lo que crees. No va a dejar que tus manipulaciones destruyan lo que construimos juntos». «¿Lo que construiste?» Sarah se rió con dureza. «No construiste nada más que mentiras y engaños». «No», dijo Emma de repente, su voz ganando fuerza. «Lo que construimos fue real». Sarah se volvió hacia ella con sorpresa. «¿Qué?» Emma miró directamente a Mike. «Los documentos que me mostró son demasiado perfectos, demasiado detallados. Nadie documenta una manipulación tan a fondo a menos que quiera ser atrapado». Mike sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Emma continuó, su voz se volvía más fuerte. «Y más que eso, he visto cómo me miras cuando crees que no te estoy viendo. He escuchado cómo tu voz cambia cuando hablas de tus sueños. He sentido cómo me tocas como si fuera algo precioso. Eso no es algo que puedas fingir durante meses». «Emma», comenzó Sarah. «Tú eres la que orquestó nuestro encuentro», dijo Emma, la comprensión inundando sus rasgos. «Querías que Michael se enamorara de mí para que pudieras destruir ese amor, pero cometiste un error». «¿Qué error?», exigió Sarah. Emma sonrió a través de sus lágrimas. «Asumiste que yo era lo suficientemente débil como para dejarte tener éxito». Mike usó el momento de distracción de Sarah para acercarse. «Se acabó, Sarah. La policía ya está rastreando los documentos falsos hasta ti. El FBI está reabriendo tu caso de malversación. Has perdido». «Entonces no me queda nada que perder», dijo Sarah, levantando la pistola. Pero Emma había estado trabajando en las cuerdas que ataban sus manos. Cuando Sarah giró el arma hacia Mike, Emma se liberó y se lanzó hacia adelante, desequilibrando a Sarah. El arma se disparó, el disparo resonó en el almacén, pero la bala se enterró inofensivamente en la pared de hormigón. David y su equipo de seguridad irrumpieron, seguidos de cerca por la policía de Madrid. Sarah fue arrestada, todavía gritando amenazas y acusaciones mientras se la llevaban. Mike se apresuró a llegar a Emma, abrazándola mientras ella temblaba por la adrenalina y el alivio. «Emma, lo siento mucho, por todo, por no decirte quién era desde el principio, por ponerte en peligro, por...» Ella lo silenció con un beso. Cuando finalmente se separaron, Emma acunó su cara entre sus manos. «Michael Harrison», dijo con firmeza, «te amo. No tu dinero, no tu poder, no lo que puedes darme. Te amo a ti, al hombre que lee a García Márquez y hace notas en los márgenes, al hombre que quiere usar su éxito para ayudar a los demás, al hombre que estuvo dispuesto a caminar hacia el peligro para salvarme». «Emma Rodríguez», respondió Mike, su voz ronca por la emoción. «Tú me salvaste mucho antes de esta noche. Me salvaste de una vida sin sentido, sin amor, sin esperanza. ¿Te casarías conmigo?» «Sí», susurró ella, «pero tengo algunas condiciones». Mike se rió a pesar de todo lo que acababan de soportar. «Nómbralas». «Termino mi carrera. Enseño durante al menos 5 años en escuelas públicas. Establecemos un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Y no más secretos entre nosotros. Nunca». «Trato hecho», aceptó Mike. «Aunque probablemente debería mencionar que he estado secretamente enamorado de ti desde nuestro segundo viaje en ascensor».
Emma sonrió. Ese secreto puedo perdonarlo. Taratu epílogo. 2 años después, Emma Rodríguez Harrison estaba de pie frente a su clase de inglés de 7º grado en el centro comunitario de Lavapiés. Los estudiantes, en su mayoría niños de familias trabajadoras, escuchaban con atención mientras leía una historia escrita por uno de sus compañeros de clase. El ensayo de Miguel sobre el viaje de su abuela desde El Salvador nos muestra que cada familia tiene historias que vale la pena contar, dijo. Vuestras experiencias importan. Vuestras voces importan. Después de la escuela, caminó por los pasillos del centro educativo que la Fundación Harrison había construido junto a la escuela, con una biblioteca, un laboratorio de computación y programas extraescolares, todo gratuito para las familias de la comunidad. Mike la esperaba en el aparcamiento, apoyado en su coche con la elegancia casual de la que se había enamorado. Pero ahora ella conocía al hombre debajo de los trajes caros, la vulnerabilidad debajo de la confianza. «¿Qué tal tu día, profesora Harrison?», preguntó, acercándola a él. «Perfecto», respondió ella, «aunque María Torres quiere saber cuándo volverás a leerles a los de 2º grado. Dile que el próximo viernes estoy practicando mis voces de dinosaurios». Mientras conducían a su casa en el barrio de Salamanca, lo suficientemente grande como para albergar a la familia extendida de Emma para las cenas de los domingos, pero no tan ostentosa como para incomodar a nadie, Emma reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Sarah Mitchell estaba cumpliendo una sentencia de 10 años en una prisión federal por fraude, ciberacoso e intento de asalto. Los documentos falsos, finalmente, habían proporcionado la evidencia necesaria para condenarla. Emma había terminado su carrera summa cum laude y se le habían ofrecido puestos en varias prestigiosas escuelas privadas. Había elegido Lavapiés en su lugar, queriendo enseñar en su propia comunidad. Mike había reestructurado Harrison Industries para centrarse en el desarrollo de viviendas asequibles e inversión comunitaria. La empresa era un poco menos